Hola, muy buenas tardes. El día de hoy en el Inseguro Hojas vamos a tratar un tema muy importante que está relacionado tanto con talento humano como en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente con temas de factores de riesgo psicosocial y van muy ligados justamente también por los temas de clima organizacional. El conflicto y gestión de las emociones que normalmente nosotros lo vemos desde muchos factores y desde muchos puntos de vista. Sin embargo, muchos de nosotros desde la psicología hemos ido abarcando este tema desde ciertos puntos para dar mejorías y lo hemos también convertido en procesos más evaluativos y también más prácticos para los talleres. Lo primero que veo es identificar los tipos de conflicto en el entorno laboral y personal, reconocer las emociones propias y su impacto en el conflicto, aplicar estrategias de regulación emocional efectivas, desarrollar habilidades de comunicación asertiva y transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento. En sí, el conflicto es una situación en la que dos o más personas perciben que sus objetivos, necesidades o valores son incompatibles y generan tensión y reacción emocional. Existen tres tipos de conflicto a gran escala y el primero es conflicto intrapersonal, que tiene que ver con tensión interna entre pensamientos, deseos o valores propios. Empiezo yo como persona individual a tener ciertas problemáticas por allá dentro internos y empiezo a generar pues el conflicto de pensamiento. El conflicto interpersonal, desacuerdos entre dos o más personas por intereses distintos o opiniones distintas. Y el conflicto organizacional, que es el choque entre grupos o departamentos o áreas o entre rangos jerárquicos que nos llevan a tener pues esos choques a nivel organizacional. La emoción y conflicto pues se puede presentar desde o sentir desde más que todo, sobre todo en señales y especialmente en comportamientos emocionales y esto pues se ve especialmente cuando nosotros los trasladamos físicamente. Uno de ellos es la ira, que es la sensación de injusticia o amenaza, energía por el cambio, o sea, ya nos salimos de todo nuestro proceso conducto de nuestra personalidad y empezamos a sentir irritación y lo llevamos a la ira. Miedo, anticipación del daño, activa la protección y la causa. Muchas veces nosotros funcionamos más por miedo porque pensamos o creemos o anticipamos cierto proceso, ciertos comportamientos, ciertas conductas y pues empezamos a actuar con miedo. Tristeza, que es pérdida o frustración, invita a la reflexión profunda y la tristeza generalmente se presenta más durante y después del conflicto que se haya presentado entre las personas o los grupos. Y la vergüenza, que es la exposición ante otros que puede motivar el cambio. Entonces, no nos gusta que nos expongan en ciertas situaciones ante el grupo o ante otra persona y eso nos genera vergüenza. El ciclo de conflicto, pues primero se genera el detonante, que es el evento, acción o palabra que activa la atención, aquello que de pronto genera ese clic en donde se genera ya como el estrés, la tensión, la preocupación, el enojo, etcétera, etcétera. Luego viene la percepción, que es la interpretación subjetiva de la situación. Cómo veo yo lo que está pasando. Y justamente por eso, porque cada persona tiene su manera de ver las cosas y por eso se vuelve subjetiva. Emoción, que es la reacción emocional intensa, que puede ser la ira, el miedo, la frustración, que los vimos ahorita. La acción, que es la respuesta o que puede generar una conducta
Y eso puede ser ataque, huida, parálisis o diálogo. Muchas veces la acción, pues, en la medida de de lo que se ha evaluado el conflicto, se presenta actualmente mucho el ataque o la huida, generalmente, y en algunos casos la parálisis o el diálogo. La parálisis quiere decir que la persona se queda ahí como quietica y no sabe qué hacer o qué contestar. Y entre otros casos, pues, realmente sí se presenta el diálogo, o sea, ir a hablar, conversar sobre el tema. Y el resultado, que es más que todo se presenta en escalada, en acuerdos o en ruptura o en transformación del conflicto como para beneficios en cada uno de los puntos de vista. Entonces, en cada etapa existe una oportunidad para intervenir y redirigir el conflicto. Muchas veces pensamos que no hay solución y siempre hay solución. Lo que pasa es que también dependemos mucho de cómo yo estoy afrontando la situación en la cual me encuentro o el conflicto en el cual me encuentro, y eso pues nos lleva a mirar cómo termina el suceso. Inteligencia emocional en el conflicto. Lo primero que se ha evaluado, y desde el modelo de Goleman, existen 5 competencias claves para este proceso, y es la primera, que es la autoconciencia, reconocer mis emociones y cómo afectan mi conducta en el conflicto. Entonces, si yo me siento completamente, no sé, distraída, o de pronto en ese momento me siento atacada, o me siento en ese momento como mm, nerviosa y no sé qué hacer. Y eso es reconocer cómo está funcionando mi cuerpo, mi organismo y mis emociones en sí, antes de atacar o de generar una respuesta ante esa situación. Dos, autorregulación, que es la habilidad de gestionar tus emociones para que no te dominen. Y aquí esto es muy importante porque entre estos procesos de la autorregulación está, primero, obviamente, reconocer la emoción, y dos, cómo yo logro reconocer y controlar, o me disparo. Entonces, la idea siempre es autorregular, o sea, controlar, verificar antes de generar una respuesta, y entre esos están las técnicas de respiración para poder nosotros saber si estamos actuando o comportándonos de una manera acorde. Cinco, o mejor dicho, tres, está la motivación, que es orientar al logro incluso antes de la adversidad, y es cuando yo ya regulo, pues miro cuáles son mis opciones y realmente me motivo a mejorar. Desafortunadamente muchos respondemos es para empeorar la situación, entonces dependiendo de cómo esté la situación. Empatía, pues comprender la perspectiva y emoción del otro. Y entre eso, pues está también en ponernos un poco en los zapatos de las otras personas. Sin embargo, esto es un tema bastante como que les digo yo, como paralelo, porque justamente la gran mayoría de gente no es empática. Es muy difícil hoy en día en la sociedad ser empático, justamente por las respuestas que recibimos de nuestro entorno social o de la organización o de, en este caso, pues de compañeros, etcétera. Entonces, a veces por eso justamente tenemos que reevaluar qué está pasando. Y otras, pues obviamente, si ya son temas muy graves, que ya son legales y todo eso, pues es muy difícil ser empático. Pero eso no quiere decir que no podamos buscar soluciones acordes a la situación, y que nosotros también empecemos a reevaluar cómo responder ante eso y no dejarnos llevar por el impulso. Y lo último, pues las habilidades sociales, que es comunicar, negociar, resolver de forma efectiva, que ahí están las respuestas ante el conflicto. Estilos de manejo de conflicto según el modelo de Tom Hillman, y es uno, el de competir; dos, colaborar; comprometer; cuatro, evitar; y cinco, acomodar. En lo que es de competir, pues alta asertividad, baja cooperación, se genera pues obviamente la ganancia de cualquier costo. Y
¿Cuándo se presenta? Generalmente cuando hay una urgencia o valores no negociables y esto pues es una forma de competir. El otro pues está el colaborar, que es la alta asertividad, alta cooperación, solución gana-gana, o sea, esto ya es un balance. ¿Cuándo se puede presentar este tipo de conflicto, manejo de conflictos? Relaciones importantes o problemas complejos. También tenemos el comprometer, que es asertividad y cooperación moderada, ceder y ganar parcialmente. Cuando se presenta, pues, soluciones temporales, recursos limitados, o sea, en un corto espacio de tiempo y esto hay que hacerlo así, así, así. Entonces, bajo ciertos tiempos. Evitación o evitar, pues está la baja asertividad, baja cooperación, posponer e ignorar. Y cuando se presenta, cuando hay conflictos triviales, que la persona piensa que eso, sí, eso pasa. Necesidad de enfrentamiento se ve afectada, entonces dice la necesidad como que esto ya se está pasando de como de la línea, entonces dejemos así y eso lo deja enfriar. Acomodar, pues, baja asertividad, alta cooperación, ceder por la relación. Cuando se presenta tema poco importante para uno y relación prioritaria. Entonces le damos, y esto pasa mucho generalmente con temas de amigos muy cercanos o familiares. Entonces ahí es donde uno dice, yo lo acomodo a mi propio estilo y entonces obviamente se presentan ciertos procesos de cooperación, pero también pueden afectar, sí, sí pueden afectar dependiendo de los intereses de cada uno. Técnicas de regulación emocional, existen muchas, sin embargo, las que estamos hablando actualmente o hoy en día en la sociedad, está la pausa activa cognitiva, que también tiene que ver con antes de reaccionar, detente 6 segundos, porque durante ese tiempo de los 6 segundos, el cerebro necesita tiempo para pasar del sistema emocional al racional. Por eso es que normalmente uno cuando está en un conflicto debe detenerse, mirar y evaluar, y el mismo sistema cerebral y neuronal hace conexiones y empieza a evaluar la situación. Está la respiración 4-7-8, que es inhalar 4 segundos, se retiene la respiración durante 7 segundos y se exhala 8 segundos y esto activa el sistema nervioso parasimpático y ayuda a calmar y bajar la tensión y obviamente empezar a hacer un proceso neuronal de pensar bien las cosas. Reestructuración cognitiva, que es pregúntate, ¿es esto un hecho o una interpretación? ¿Qué otra lectura tiene esta situación? Ahí es cuando nosotros empezamos a mirar los diferentes puntos de vista para saber hasta qué punto la situación se vuelve confiable o se empeora o se vuelve obviamente un conflicto o realmente tenemos diferentes soluciones. Nombrar la emoción. Di en voz alta o escribe, siento que esto me está molestando porque y nombrar esto, el proceso de escribirlo o nombrarlo reduce la intensidad emocional, entonces nos lleva a autocontrolar un poco la emoción y claramente bajamos un poco los niveles de tensión y reaccionamos de forma adecuada. Anclaje corporal que conecta con el cuerpo, siente los pies en el suelo, percibe tu respiración, reduce la reactividad y eso lo hacemos con calma. Con el fin de anclar, obviamente, por eso se llama anclaje, de quedarnos firmes y reconocer que estamos ahí en ese momento y somos conscientes de la situación. Diálogo interno positivo, entonces debemos empezar a cambiar los no por los sí puedo manejarlo, estoy totalmente controlado, las cosas pasan y se pueden mejorar según lo que estemos viviendo en ese instante. Entonces, esto nos lleva a la calma. Entonces, se me cortó un poquito ahí. Y lo último que hacemos es la petición, es hacer una solicitud concreta, factible y positiva. Entonces, ahí sí ya nombramos y incluso
notificamos, pues obviamente, podrías por favor, antes de darme cualquier proceso de diálogo, etcétera, explicarme la razón por la que, y así sucesivamente, para que no sientas que fuiste cortado durante ese proceso de comunicación y que se vuelva una comunicación no violenta. Otros procesos que debemos generar son las actividades de como de cambiar un poco el rol y ponernos en procesos de hacer, o sea, actividades que de pronto nos reevalúen la situación del conflicto. Y estos pues son, por ejemplo, el role playing, actividades que se pueden desarrollar en un escenario con sus compañeros, y uno es escenario real de conflicto laboral. Los participantes rotan roles para entender diferentes perspectivas. Ponemos un moderador para que él vaya notando qué ve, cómo reacciona tal persona. Y son ejemplos. Entonces, de pronto se ponen en vivo y en directo personas, dos personas, tres personas, dependiendo del grupo con lo que estemos haciéndolo. Y una persona da a conocer un conflicto que tenga con respecto a algún tema, la otra persona recibe la información y genera el ejercicio de actuar, escuchar y empezar a evaluar la situación. Eso es el roleplay. También tenemos mapa emocional. Entonces, en este, cada participante mapea sus emociones en un conflicto reciente e identifica detonantes personales. Entonces, empieza a generar todo un proceso de cómo se sintió, qué sintió, cómo estaba su cuerpo en ese momento y lo escribe o se lo comunica a una persona y empieza a mirar qué sintió y dónde y cuándo sintió que se detonaba o había algo que le molestaba, cómo reaccionó. Y eso es una evaluación de mapa emocional. Tenemos otro que es el análisis de caso, que es discusión en equipos de trabajo, en una mesa, en donde nosotros podamos tener un caso real de conflicto organizacional y empezar entre todos a dar propuestas de solución a ese caso. También empezamos a hacer el ejercicio de comunicación no violenta, que es transformar y manejar la agresividad o la agresión durante un proceso de comunicación asertiva y mirar cuáles son las mejores formas de responder ante esa situación. Y aquí tenemos unos pasos, que son los 7 pasos para resolver un conflicto que debemos tener presente en cada proceso que realicemos. Uno, la pausa, que es detén la reacción automática y respira antes de hablar. Identifica qué emoción sientes, qué necesidad está jugando y calmar un poco y pensar en esa respuesta que vamos a dar. Escucha, comprende la perspectiva del otro con genuina atención. Antes de reaccionar debemos escuchar con calma y estar en lo posible muy calmados escuchando lo que está pasando en ese momento. Expresa luego de que termine la otra persona. Ahí sí comunica tu postura con comunicación no violenta, observación, sentimiento, necesidad y petición, con el ejercicio que hicimos ahorita. Y ahí se forma un vínculo entre las dos personas. Explora, busca intereses comunes, no posiciones, sino que igual las necesidades se evalúan desde los dos puntos de vista. Entonces, ¿qué necesitamos ambos? Y acuerda, define compromisos claros, específicos y realizables, y generalmente uno los deja por escrito como para dejar claro lo que pasó. Y evalúa, revisa el acuerdo a corto plazo y ajusta si es necesario, digamos que de pronto no a corto, pero sí a mediano plazo y se pueda resolver de forma positiva. Y por último, quiero pues recordarles, el conflicto no es el problema, es la forma en que manejamos lo que marca la diferencia. Las emociones son información valiosa, no enemigo. El autoconocimiento es la base de la gestión del conflicto. La comunicación asertiva transforma la confrontación en colaboración. Todo conflicto bien gestionado fortalece las relaciones y muchísimas gracias
por su atención. Aren Seguro con usted.